Yo me acuerdo que a la mitad del camino a mi padre se le ocurre que básicamente dice, yo me voy nadando de aquí hasta la orilla. No sé si por obra de la vida también, yo en ese tiempo ya sabía nadar muy bien también. Yo también quería botarme, yo también quería decirle, y de hecho lo dije, le dije, yo también me voy. Tuvieron que pasar 24 horas, al día siguiente le encontraron a mi papá. Y pues obviamente ya lamentablemente mi papá falleció. Dicen, no me acuerdo muy bien, pero que yo me he desmayado. Oye padre, no sé si te enteraste, pero vas a ser abuelo, ve. Me hubiese gustado que le conozco a su nieto. Hey, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alex D y sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, como ustedes saben, estamos en fechas de festivas, por así decirlo. Estamos cerca del Día del Padre. Y como ustedes saben, yo vivo lejos y mi papá pues fue como que el nicho de mi padre está como que a unas 2 horas, está en la ciudad de Quito. Entonces el día de hoy tuve un poquito de tiempo y pues pude darme como que la cita, por así decirlo, de venirle a ver, porque obviamente mi padre descansa aquí en la ciudad de Quito. Falleció más o menos a unos 17 años, hasta donde me acuerdo. Y pues como obviamente ha pasado mucho tiempo, vengo a básicamente limpiarle el nichito de mi padre. Como dije, vengo a limpiar el nicho de mi padre. O sea, yo lo limpié, si mal no recuerdan, ahí yo vine a visitarlo en el Día de los Difuntos. Pero obviamente no está tan sucito, ¿no? Pero obviamente le quiero ir limpiando porque es su casita. Bueno, yo desde que vivo en Ambato siempre me han dicho que es como que su casita, es donde él vive, donde él descansa. Entonces hay que tenerle bonito. Entonces el día de hoy pues me compré aquí una pinturita blanca, porque aquí los nichos se acostumbran a pintar de blanco y pues aquí le infaltable la brocha. Así que eso, muchachos, espero que les guste este videito, porque como yo lo mencioné hace unos videos atrás, que me gusta básicamente contarles un poquito más de mi vida personal. Entonces, ajá. Así que acompáñenme a limpiar el nicho de mi padre. Bueno, miren, aquí está el nicho de mi padre. Mi padre se llamaba Nelson, y el nombre que también tengo, que pues por respeto a él no lo digo, Anaguano. A ver, ahorita que me pongo a pensar, no sé si eran primos, pero aquí hay muchos Anaguanos. Aquí es como, a ver, Caizaguana ya en Ambato, así igualito. Entonces miren, aquí está, como pueden ver. O sea, no sé quién le dejó ahí todo yucho, porque yo dejé con florcitas. No está, bueno, mi tarjeta creo que está por acá, pero veo que ha estado un poquito sucio. Les voy a contar más o menos hasta que yo le limpio así un chincito, porque o sea, no es que está tan sucito, ¿no? O sea, obviamente el nicho ya tiene como 17 años, pero cuando yo lo vine a limpiar fue el anterior año, básicamente mi cumpleaños más o menos. Pero ajá, veo que se ha ensuciado bastante, no sé por qué. Pero bueno, les voy a contar. Ay, yo ya queriendo pintar. Esperen. Bueno, les voy a contar más o menos cómo era mi papá desde que, o sea, cómo yo me acuerdo, porque literal mi papá falleció cuando yo tenía unos 8 años, más o menos. La verdad no me acuerdo muy bien. Gracias a él se podría decir, porque a mi papá le gustaba cocinar y a mí también me gusta mucho cocinar. Y de hecho yo me acuerdo que él siempre era como que se iba a comprar a los mercaditos, se iba a comprar los camarones, el pescado. A él también le gustaba mucho la sazón de allá de la costa. Entonces mi papá siempre nos cocinaba. En este caso eran mi hermano y yo, que siempre éramos como que los dositos, nos quedábamos en la casa. Ya nos quedamos ahí después de la escuela. Ya pues mi papá siempre se quedaba con nosotros, porque mi mamá en ese tiempo, mi mamá pues trabajaba con mi abuelita en San Golquí. Entonces mi papá siempre se quedaba por ahí. Entonces de lo que yo me acuerdo de mi papá es que mi papá era bastante chévere. Obviamente, como cualquier niño, obviamente yo era como que éramos muy traviesos. Con mi hermano éramos como que una banda de hijos de su madre. Entonces mi padre obviamente a veces nos sonaba, no siempre, porque me cuentan que desde muy pequeños nosotros como éramos muy rebeldes. Mi papá nunca decía que no, a nadie les toque a mis hijos, que estilo otro. A veces él mismo nos tocaba, pero nos daba con ese Dios le pague así nomás. Pero yo me acuerdo que mi papá era bastante cariñoso, literal. Cuando a él le gustaba también mucho el fútbol, en ese tiempo era hincha del Nacional. Bueno, mi hermano todavía es hincha, yo la verdad soy hincha de ella. Por ejemplo, cuando nos íbamos al estadio, aquí el Estadio Olímpico Atahualpa, de aquí de Quito, mi papá no sé cómo, mi hermano acá y yo acá, pero nos llevaba así a todo lado que sabíamos ir, a Guaranda, a Chillanes, a Santo. Siempre nos llevaba a todo lado con él. No sé, creo que por lo que siempre fuimos muy apegados a él desde el inicio, porque dicen que obviamente cuando nacimos cada uno se alegró. De hecho, como yo soy el primer hijo de mi padre, de la relación, porque obviamente mi padre también ha sido medio loquito así en sus momentos, pero obviamente tuvo un hijo en otra relación, pero bueno, esa es otra historia. Pero ya, digámoslo así, con mi madre, yo soy el primer hijo, y pues creo yo que dijo, pongámosle el mismo nombre que yo, y por eso no lo digo.
no lo digo muy frecuente porque desde que él se fue, literal, quedé yo con ese nombre. Entonces no lo digo por respeto y por eso conózcanme como Alex. Como ven, o sea, mi papá está arribota, entonces yo tengo que subirme allá. Entonces, a ver, disculpará Kiss Leonidas, disculpará, voy a pisar un poquito a su tumba, por favor, para ir a pintar a mi papá. Porque dicen, no sé, la verdad nunca me ha pasado. Y cuando era niño yo me sabía estar moviendo de aquí a acá, acá. Antes, gracias a Dios, no me ha dado maligno. Pero dicen que básicamente hay que pedir permiso, hay que decir como, o sea, obviamente por respeto, ¿no? Entonces, disculpará. Ahí voy. ¡Ay! Trepa, me hizo trepa como la man. Ah, miren, ahorita me acabo de acordar. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que mi papá, el número favorito, por así decirlo, era el número 15? Miren, en su tumbita él tiene el número 15 acá. Y pues yo también aquí lo tengo tatuado, mi hermano también lo tiene tatuado. Por honrar, por así decirlo, que era su número. Ay, ay, ay. A mí darán enterrando allá bajito, por favor. Miren, aquí ya por el tiempo también ya la fotito pues desaparece. Aquí había una fotito de mi papá. Sino que como yo en ese tiempo, estamos hablando cuando yo tendría unos 15 años creo, yo no tenía fotos de mi papá. Obviamente la familia de parte de mi padre sí la tiene, pero yo no la tenía y como que tengo un altarcito en la casa de mi abue. Yo le quité la foto, pero se ha perdido. Entonces la próxima vez que venga voy a ver si es que, como ustedes saben, yo soy diseñador gráfico, entonces voy a ver si le hago ahí un diseñito bien chévere aquí para que esté ahí con toda la ley. Aquí tenemos la pinturita, le vamos a pintar el bonito porque veo que aquí le han fallado. ¿Quién tan fallaría? Pero bueno, verán, les voy a contar más o menos cómo fue que mi padre pues lamentablemente falleció. Yo me acuerdo más o menos, claro, porque obviamente ya estaba, o sea, de 8 años más o menos, creo que, si no me lo recuerdo, es que yo cuando cumplo, digamos, 2019, yo cumplo 19, 2008 tenía 8 años y mi papá falleció. ¿Cuándo falleció? Agosto 24 del 2008. Agosto, o sea que ya mismo cumple 18 años de fallecer. Entonces yo tenía unos 8 años, entonces ya como que me acordaba un poco. Y resulta que obviamente mi padre y todos, de hecho me incluyo, a nosotros siempre nos gustaba como que nadar en ríos, casi nunca en piscinas, casi nunca en mar, por así decirlo. Siempre nos gustó ir a ríos. Entonces una vez mi mami me cuenta que mi papi le dijo, vamos a un río. Mi mami me dice que mi papi ha dicho que quiero ir a un río porque a nosotros siempre nos gustaba ir a ríos, o sea, nadar así. Y como mi papi tenía amigos finqueros, entonces justo por ahí, por donde íbamos a ir al río, ha tenido un amigo de la finca, entonces que le ha dicho que vayan a coger naranjas, guineos verdes, o sea, todo eso. Entonces ya nos fuimos, literal, nosotros, bueno, yo me acuerdo que ya despertamos en el camino, o sea, nosotros ya nos despertamos cuando ya estábamos casi por llegar. Y obviamente como nosotros éramos niños, pues nos emocionamos por ver el río así todo bonito, era cristalino, era muy bonito. De ahí, o sea, nos fuimos a la finca del amigo de mi papá, de ahí nos cogimos ahí, montamos a caballo también, casi me voy de jeta. De ahí pues ya, obviamente para pasarnos teníamos que ir en canoa. Obviamente en ese tiempo, no sé si existiría o no, pero en ese tiempo las canoas no tenían motor, se movían con unos palos, o sea, tú vas y uy. Entonces ya, yo me acuerdo que a la mitad del camino a mi padre se le ocurre que básicamente dice, yo me voy nadando de aquí hasta la orilla. Y como mi papá sabía nadar, les cuento, nadaba súper bien. Entonces todos dijimos, bueno. Y se fue también el trabajador en ese tiempo de mi papá. No sé si por obra de la vida también, yo en ese tiempo ya sabía nadar muy bien también. Yo también quería botarme, yo también quería decirle, y de hecho lo dije, le dije, yo también me voy. Y mi madre me dijo que no, mi madre de hecho me agarró, yo me acuerdo que me lloré también. Y a veces me pongo a pensar, digo, ¿qué hubiese sido de mí si no me hubiese atajado a mi mamá? Capaz que acá al ladito hubiese estado yo. Pero no sé, creo que es el destino mismo que no me dejó ir en ese tiempo con mi padre. Y bueno, ya después de eso nos fuimos nosotros. Pasaba media hora, una hora, nos asomaban. Tuvieron que pasar como, si no estoy mal, como 3 horas cuando el trabajador de mi papá vino así, o sea, bien agitado, vino y dijo, señora Viviana, su esposo se ahogó. Y nosotros, bueno, obviamente en ese tiempo, como éramos niños, no asimilábamos eso. O sea, yo al menos no lo asimilé. Y obviamente yo ya le vi a mi mamá llorando, yo ya le vi, o sea, cómo es posible que esto y lo otro, cómo pasó. A ciencia cierta, la verdad, nadie sabe cómo mismo pasó, porque según cuenta la persona que estuvo con mi papá nadando, es que básicamente le cogió un remolino y el remolino le coge a él, al trabajador de mi papá. Pero mi papá al ver eso le salva a él y lamentablemente el remolino le coge a mi papá y
y el señor ya no le pudo sacar a mi papi. Entonces nosotros no lo asimilamos. Obviamente después yo lloré, yo sí ya no sabía, o sea, qué más hacer. La verdad que me acuerdo que era moco y baba, y si era moco y baba, toda la gente de allá. Había una persona que, bueno, si estás viendo esto, mal por ti, pero había una persona que decían que él era como que muy bueno en sacar ese tipo de personas que se habían ahogado, porque ese río ya era conocido por haber fallecido muchas personas. Entonces, y nosotros no sabíamos, obviamente nos enteramos ahí. El señor dice, denme un dinero y yo le saco ahorita. Y mi mamá solo dijo, ya hágalo, pero hágalo. Y pues se fueron, no le sacaron al día siguiente. Tuvieron que pasar 24 horas, al día siguiente le encontraron a mi papá. Y pues obviamente ya lamentablemente mi papá falleció, ya no se hubo nada que hacer. Literal yo vi cómo le subieron a la canoa cuando le fueron a rescatar, le fueron ahí. Y fue muy triste la verdad, porque ya como obviamente pasaron 24 horas, vino toda la familia de parte de mi padre, mis tíos, tías, abuelitas, todos, o sea, todos. Y obviamente era muy desgarrador ver toda esa escena, porque, o sea, nosotros éramos como que no asimilábamos qué había pasado, o sea, sabíamos que mi papá ya como que ya no estaba bien. Esa era nuestra idea, vamos al hospital y ya, nos vamos a la casa, esa era nuestra idea. Y ya lo sacaron, obviamente mi papá ya estaba moradito, estaba blanquito, y yo me acuerdo que le subieron al carro. De hecho nosotros fuimos todo el trayecto en el carro con él. De hecho hasta mi hermano, me acuerdo que él pensaba que estaba durmiendo, y él le salía como que unas cositas de aquí de la nariz, y él iba limpiando todo el camino. Y obviamente no creo que asimilaba que mi papá ya no estaba con nosotros. Yo como que sí me daba la idea, pero no quería como que llorar, no quería nada de eso. Y yo me acuerdo que mi hermano, ya después de limpiarle, él se acostó a un lado, porque mi papá fue así, digamos, fue echado así. Y mi hermano solo se acostó a un lado, y fue así todo el camino. Cuando ya nos dimos cuenta que ya obviamente mi papá había fallecido, ya era como que literal ya era para dejarle aquícito en su nueva casita. Y obviamente ya le velaron todo, le hicieron ahí todo bien bonito. Y ya cuando llegó la hora de meterle aquí a su nueva casa, dicen, no me acuerdo muy bien, pero que yo me he desmayado. Yo ya me despierto afuera, o sea, ya cuando mi papá literal ya le están, o sea, ya bloqueando y todo. Nunca, no vi esa parte de cómo le metieron, no vi esa parte de como que despidiéndole el último adiós. Y pues así falleció. Y, o sea, hasta el día de hoy siempre me voy a hacer la misma pregunta de que ¿qué hubiese pasado si no se hubiese ido mi papá tan joven? Mi papá se fue a los 27 años. Cachan, yo ya tengo 25, me faltan 2 añitos más y ahí le acompaño. Siempre me hago esa pregunta de qué hubiese pasado si me hubiese ido con él nadando. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese ido en ese tiempo? ¿Sería de estar más mejor, más peor? ¿Qué hubiese sido? Si le soy sincero, casi, sí, obviamente lloro acordándome de todo esto, pero sé que estoy tranquilo porque sé que está descansando, sé que está al lado de Diosito, porque era una persona, les digo, muy buena. Tal vez, como toda persona, tiene sus errores, ¿no? Pero como padre fue excelente y lo tengo con mucho cariño en mi corazoncito. 17 años sin mi papá y todavía me acuerdo de él bastante. Oye, padre, no sé si te enteraste, pero vas a ser abuelo, ve. Me hubiese gustado que le conozco a su nieto. Madre, pero ya me hicieron tío muy joven, tío, abuelito y en el cielo. Pero bueno, ojalá estés orgulloso de todos nosotros, papá. Bueno, voy a seguir limpiando porque si no va a acabar nunca yo. Gracias por darme todo y a la vez por ser así. Perdóname si algún momento yo me excedí. Sé que no soy lo que tanto te mereces, pero por ti mi madre moriría 1000 veces. Y bueno, miren, ya le terminamos de pintar a mi papá. Está ahí, ya tienes casa pintada, ¿qué más quieres? Como yo vine en una, por así decirlo, obviamente todavía no es el Día del Padre ni nada por el estilo, y por donde yo vengo no hay flores ni nada por el estilo, no pude comprar, pero obviamente cuando la próxima que venga le voy a dejar su respectivo ramito, para que no se sienta muy solito porque está muy vacío. Yo dejé la otra vez, bueno, creo que ahí está mi coronita, pero yo dejé flores. Pero obviamente las flores se marchitan y creo que alguien ha venido de la familia a dar botando, a dar limpiando, entonces ya pues, eso. Espero que les haya gustado este cortito video tal vez.
de cómo básicamente conté la historia de cómo mi padre lamentablemente falleció, de cómo era con nosotros también. Y pues eso, o sea, si ustedes tienen algún familiar y por haber razón se odian, no sé, puede pasar, pero créanme que cuando ya no está, ahí es cuando uno se pone a pensar, se pone hasta a reflexionar. O en mi caso igual, que a veces digo que hubiese sido si no nos hubiésemos ido a ese río, que hubiese sido si me hubiese comportado mejor, no sé. Pero obviamente lo hecho está. Lo único que me reconforta es que yo sé que mi padre está en el cielito, porque les digo, fue un excelente padre, creo yo que fue un excelente hijo también. Y entonces eso, así que ya saben, si están enojados con algún familiar, vayan, abrácenle, que ya después, cuando lamentablemente están aquí, ya no se puede hacer nada. Así que bueno, eso muchachos, espero que les haya gustado esta pequeña historia, este videito también. Entonces eso, espero que les haya gustado mucho este videito. Y pues ya saben, hagan el bien sin mirar a quién, amen a sus padres, tomen agüita, y conmigo será hasta la próxima. ¡Chais!